Las explicaciones de Santo Cerdán. Fernán González, jefe de investigación de OK Diario. Buenas noches, Fernán. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Bueno, vamos a ver, todo esto tiene su origen en un informe, el de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y algunas de las cosas que se empiezan a saber. ¿Cuándo va a entregar la UCO ese informe, si tienen noticia al respecto, al Supremo, que fue el que ordenó que se investigara todo esto en relación con Santo Cerdán? El informe tenemos constancia que se encargó a principios de febrero por el juez del Supremo. Entonces ya han pasado varios meses y estaría ya muy cerca de concluirse. Estarían ya con los últimos flecos, rematando para evitar cualquier tipo de imprecisión, y se entregará pues en los próximos días, como mucho las próximas semanas. Desde luego será un informe clave que presumiblemente comentará los aspectos que venimos avanzando pues varios medios de comunicación, entre ellos OK Diario, en relación con esas preguntas, esas presiones, incluso me atrevería a decir, del señor Santos Cerdán para acelerar determinados contratos y demás. En particular, pues ha señalado uno que habéis mencionado, el túnel de Belate, un puerto en el norte de Navarra, una zona con mucha presencia de partidos, en particular de Bildu, incluso en los ayuntamientos, y ahí pues Santos Cerdán efectivamente se interesó, y particularmente la obra la ganó un empresario que podría ser próximo a él. Como detalle, este empresario, del cual mañana damos más datos, quiso construir en Milagro, la ciudad o el pueblo de Santos Cerdán, la ciudad de vacaciones, un proyecto fallido. Vamos a ver, Fernando, te pregunto, en primer lugar, se ha dicho sobre ese informe que la Guardia Civil parece que aportaría en el mismo pruebas, ya no, en fin, conversaciones, grabaciones, pruebas bastante comprometedoras de esto de que es lo que se le acusa a Santos Cerdán, su papel en todo este tipo de contratos y la posibilidad o hipótesis de que pudiera haberse beneficiado, ¿no?, de los mismos. ¿Eso te consta a ti también o no? Así es que precisamente el encargo que hace el juez del Supremo es revisar el material probatorio que tienen. ¿Y qué es ese material probatorio? Pues son precisamente los WhatsApps, e incluso nos dicen también que grabaciones de audio que tenía el señor Víctor de Aldama y el señor Koldo con pues toda la red de su influencia, y en particular con Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres, a los que recordaréis se les acusaba de pues pedir o incluso recibir dinero en efectivo. Así que efectivamente la Unidad Central Operativa viene realizando un gran trabajo analizando WhatsApp por WhatsApp, todos esos decenas, nos dicen, de dispositivos, y pues efectivamente tendrán que entregar al juez en próximas fechas pues una buena información, una relación de WhatsApps que sean incriminatorios presuntamente para Santos Cerdán. Hoy lo que publicáis vosotros fundamentalmente es que Ábalos, entonces ministro de Transportes, de soltero ese ministerio era llamado Fomento, o sea, el gran inversor de obras públicas, inyectó por sorpresa 40 millones de euros extra a la obra de la empresa que está acusada de pagar a Santos Cerdán. La adjudicación de los túneles de Belate en Navarra generó polémica por falta de motivación y estar viciada. O sea que aquí partimos de la base de que se le dio esta obra a una empresa cuyo propietario parece ser que es amigo de Santos Cerdán, pero que no reunía las condiciones técnicas que aportaban otras, y sin embargo se le dio por amistad con este, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas que se están investigando. Hemos tenido acceso al expediente completo, y ya en ese momento, cuando se realizó esa adjudicación, pues destacan muchísimos emails diciendo que era toda una serie de chapuzas, una incidencia tras otra. Por ejemplo, el presidente de la mesa de contratación puso sus notas cuando ya sabía las de los otros, lo que da pie a sospechar que las amoldó para que pudiera salir beneficiado esta empresa. O, por ejemplo, ese mismo hombre, un hombre de 73 años que presidía la mesa de contratación, lo cual también es bastante particular, decía, lo dijo por correo: tenemos presiones para que esto salga antes de San Fermín, del 6 de julio, ¿no? Así que podría ser precisamente Santos Cerdán quien se interesara, quien tratara de acelerar esa contratación. Y exactamente lo que hemos comentado, el Ministerio de Transportes, tanto Ábalos, que lo inicia, como posteriormente Raquel Sánchez, que es quien lo firma, se adjudicó, pues se entregó, se dio una subvención sorpresa de 40 millones extra para cubrir esa contratación. Era la gran obra pública que adjudicaba el gobierno de María Chivite, de la socialista que preside la Comunidad Foral de Navarra, y precisamente eran 76 millones
que era una gran cantidad de dinero. Luego se supo que estaba también comprometida una aportación del Estado de 40 millones a dedo para esa zona que efectivamente había que tener contento, teniendo en cuenta que Bildu pues sostiene a Pedro Sánchez. Pero claro, es el pago, digamos el peaje que se paga para que Sánchez siga a la Moncloa, a cambio de los votos de Bildu. La empresa señalada se llama Servinavar 2000, ¿verdad? Sí. Efectivamente, es esa empresa que es una empresa que yo leí ayer, no sé si fue en otro medio, que tenía solo 2 empleados registrados. O sea, una cosa sorprendente. Solo 2, tenía ¿no? dos empleados fijos, uno más variable. Y, por ejemplo, un dato curioso, que una empresa que gana contratos tan gordos, de 76 millones, pues factura, no llegaba a 1 millón o 2, pero son datos del 2021, porque desde entonces no tenemos datos. Una empresa que licita para administraciones públicas debería ser muy pulcra a la hora de presentar las cuentas, y las últimas, como digo, son ya de hace 4 años, del año 2021, cuando ya deberían estar presentadas las del 23, incluso las del 24. Además, hola, buenas noches. Y además probablemente yo creo que tuvieron que cambiar las normas para la adjudicación, porque una empresa con 2 empleados no se puede presentar a una obra de esa magnitud, porque necesita tener un personal cualificado para hacer una medición de puentes, para no sé qué, para experiencia anterior en obras similares. Es decir, todo esto se necesita para poderte presentar a una adjudicación de este tamaño. Entonces me imagino que cambiaron las normas o la colaron de rondón. Sin lugar a dudas, pues ese bagaje, esa experiencia es básico, ¿no? A la hora de presentarse a una licitación. No puedes ganar una cantidad que sea igual 10 veces lo que has facturado en un año, ¿no? Eso también lo hemos visto en otros casos de corrupción o en otras ramificaciones de este caso, que es algo que llama mucho la atención a los investigadores. También en relación con eso, esta empresa tampoco tenía un objeto social que sea el de construcción en un primer momento, luego ya lo modifican, así que es un cúmulo de irregularidades que en ese expediente, que ya en su momento fue muy polémico en Navarra, se realizaron comisiones de investigación, porque además es que la verdad que los datos no paran, ¿no? Porque la consejería que adjudica esto está dirigida por el tío de María Chivite, tiene un familiar con consejero autonómico y es esa consejería quien pues impulsa ese contrato. Bueno, y luego están los 40 millones de euros extra que inyectó por sorpresa Ábalos, a esta obra en la que estaba esta empresa, entre otras Servinavar, que es una cosa sorprendente. Servinavar 2000, y estamos hablando de un proyecto muy complejo desde el punto de vista técnico, claro, porque estamos hablando de acondicionar los túneles, ¿no? De velate hacerlos, y en definitiva esto requiere una potencia de tiro que no tenía una empresa con 2 empleados, se supone, no sé, a mí es que no le admiten. Realmente me ha sorprendido muchísimo. Que lo normal es que no le admitan. Y que casualmente, claro, sea amigo, el dueño, en fin, o íntimos amigos del hombre fuerte del Partido Socialista actualmente, ¿no? Y brazo derecho de Sánchez, qué casualidad. Y Bildu que esté de por medio cobrándose el peaje, ¿no? Por los votos que le está dando a Sánchez, todo tremendo. Hay que recordar que iba en UTE con otras 2 empresas que igual eso servía para poder cumplir esa disposición, pero en cualquier caso pues llama muchísimo la atención pues ese desembolso a una empresa que era amiga, vamos, si no de Santos Cerdán, que también todo apunta y esperamos con ansia ese informe de la UCO, de Koldo García también pues inequívocamente eran amigos en la medida que plasma el logotipo de esa empresa en una de las piernas de su mono, de su pantalón de trabajo como Aizkolari, como cortador de troncos, en la otra pone Koldo García, no era un pantalón que hubiera cogido por ahí de casualidad, sino que era la empresa que apostaba por esa labor de Aizkolari, de Koldo García. Pues seguiremos atentos a las próximas informaciones que publiquéis. Fernán González, jefe de investigación de OK Diario. Gracias, Fernán, hasta siempre. Buenas noches. Gracias, Antonio. Hasta otra. Esto es un sin parar, es Julián. Imposible lo de verdad el muladar suma y sigue. Lo que pasa que esto... Lo de la empresa esta es imposible, que una empresa de ese tamaño se pueda presentar a una adjudicación de ese tamaño. Es imposible. Con los criterios porque no que hay te ahora mismo admiten. No, es que no te admiten. Para los concursos públicos. Claro, es que no te admiten. A ver, esto empieza a coger una dimensión importante y todo conectado, como decíamos antes. Y además, esta cosa
del gobierno y del partido de no dejar caer a Santos Cerdán, porque recordad que hace un año, 10 meses, 9 meses, no recuerdo bien, ya estuvo contra las cuerdas. Bueno, a raíz las bolsas con el dinero. A raíz de los 5 días famosos de silencio de este señor, que evidentemente se encerró para preparar una estrategia, si luego hacía cambios, no hacía cambios o no. O sea, aquí falta una cosa que es aventurario, y yo no lo sé, pero alguien tendrá que estudiarlo, y supongo los que llevan las investigaciones, si al final va a aparecer algo de financiación. Hombre, De financiación el dinero del partido, yo al lo final. que creo es que Porque estas cosas no se dejan así de gorda para que llegue un pájaro y pegue sablazo. El Y dinero- llegue otro y pegue por el otro el lado. dinero que Y no va pase nada. Y a que no se cerrar- corte de raíz. el dinero que va a cerrar para algo Claro, irá. aquí los digo intereses yo. pueden ser cruzados, estar contaminados. Los intereses de presuntas actividades delictivas de algunos, y que parte de esas actividades delictivas no acabaran solo en los bolsos de algunos, sino que pueda acabar en la organización. Que si no- Porque es que esto no se explica, pero bueno, Que si no, el dinero no se va va a a cerrar. acabar sabiendo, El dinero más o no va a menos. cerrar. Si el dinero va a cerrar es por algún motivo. y no le pegas esos sablazos a las constructoras con el riesgo que hay de que se sepa de chivatazos, de controles. Tiene que haber cierto amparo detrás, ¿no? Hay algún medio de comunicación que está hablando también de las relaciones del propietario de Servinamar con María Chivite, por lo tanto afectaría también al gobierno de Navarra, que esa sería otra derivada. No, no. Yo Si no está sé- su tío ahí como consejero de Obras Públicas, imagínate. O sea, Qué es que casualidad. todo se queda en casa. Todo queda en casa. Yo no sé cómo el PSOE no ha entrado ya en pánico. O sea, esto es lo que me lo pregunto. Yo, si fuera socialista... Está y si claro fuera- que no pueden limpiar. No sé, por lo que sea, no quieren o no pueden limpiar lo que tienen dentro. Porque hay tanta Porque lo han porquería, hecho. hay tanta porquería como si en Porque casa lo habían ya, hecho, y ahí están como protegiendo a Santos Cerdán. en las casas estas de los... Pero de los- entonces, ¿cuál es el futuro del Partido Socialista en España? Es decir, que el Partido Socialista ha sido un partido que ha contribuido decisivamente a la democracia. Es decir, estamos en un momento, porque se había hablado casos históricos de corrupción dentro del Partido Socialista. Ha habido, y podríamos hacer la lista, Filesa, Malesa, Time Sport, el hermano de Alfonso Guerra, Juan Guerra, es decir, todo esto. Sere. Pero ahora ya estamos en otra dimensión, es que las lecciones del pasado no se han aprendido. Es Entonces, otro yo me pregunto, partido, ¿no? ¿qué va a Es pasar? otro partido, y este es el partido de Sánchez. Es el partido sanchista. Está para Sánchez mientras esté Sánchez, y no obrero, sabemos, entre no comillas, y sabemos de si hay español nada, no futuro tiene nada. del Partido Socialista después de Sánchez. No se sabe, hay alguna gente muy importante De obrero no en la tiene nada historia y del de Partido español Socialista. menos. Cuando le preguntan, El dice, partido no lo sé, sanchista. sencillamente no lo sé. Porque va a Efectivamente. depender de todo esto.